Bienvenidos a la clase de Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a ver diseño fotovoltaico. En el presente esquema vemos un resumen de los sistemas fotovoltaicos existentes. La primera distinción entre los sistemas encontrados son los aislados de la red, también llamados en inglés off-grid, y los conectados a la red o sistemas on-grid. Ahora bien, en sistemas off-grid aislados podemos encontrar sistemas sin baterías, que solo sirven para resolver demandas o cargas en el día, cuando hay radiación. Por ejemplo, el uso de una bomba de agua. Podemos obtener sistemas con batería pero sin inversor. Esto quiere decir que la energía aprovechada es de corriente continua, por ejemplo en luminarias o bombas, o tal vez un alumbrado electrificado. Otro sistema de características off-grid podemos encontrar con inversor y batería, y acá ya podemos empezar a hablar de consumos de una vivienda, ya que hay varios equipos en la misma que funcionan a 220 y requieren un inversor de carga, ya sea la heladera, un microondas, por ejemplo. Y finalmente encontramos sistemas con inversor y batería, sumando así un sistema también de apoyo. Este sistema entraría en funcionamiento debido a la intermitencia de este tipo de energía. La intermitencia se da por la noche y el día, por los días nublados, y en el momento donde no existiera formato de generar este tipo de energía, necesitaríamos un sistema de apoyo. Este sistema de apoyo puede ser tanto un aerogenerador como un generador con combustible fósil. El segundo ítem son los conectados a red o sistemas on-grid. Estos sistemas on-grid podemos tener dos tipos de variantes. Podemos tener un tipo de variante con solo el inversor, que el sistema inyecta a la red la energía y nada más, con un medidor bidireccional que determina qué carga utilizo de la red y qué carga entrego a la red. Y por último tenemos con inversor y un sistema de apoyo, que este sistema de apoyo es un banco de baterías, no del mismo tamaño que si tuviera aislado, pero tendría un banco de reserva, un banco de reserva de energía. Ante cortes de suministro eléctrico, esto funcionaría muy bien para nuestro sistema. Estos tipos de sistemas se llaman sistemas híbridos o microred. Y también llevan una estereotipación y un formato prehecho. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para poder dimensionar esta instalación fotovoltaica. En primer lugar, voy a determinar el recurso energético según la localización. En segundo lugar, voy a determinar cuál es el consumo eléctrico. El consumo eléctrico lo voy a determinar según el proyecto y voy a evaluar cuáles serían los consumos, cuáles serían los artefactos, la potencia instalada y finalmente la cantidad de horas de consumo que está prendido ese equipo. En el punto número 3 vamos a calcular la cantidad de paneles fotovoltaicos que vamos a colocar en serie y en paralelo según las ecuaciones. Y también vamos a tener en cuenta cuáles son los proveedores y según qué tablas y qué características tenga ese panel. En el siguiente punto número 4, vamos a determinar qué capacidad va a tener el banco de baterías y cuántas baterías voy a colocar. En el punto 5 determino el regulador de carga, recuerden que es el cerebro de todo el sistema fotovoltaico, y lo voy a determinar según los paneles fotovoltaicos como las conexiones y según las baterías como las conexiones. Luego, en el punto 6, determinaré el inversor de carga, que también viene preestablecido de fábrica y viene con siguientes formatos que los vamos a ver a continuación. En el punto 7 vamos a ver cómo es el esquema de los circuitos y en el punto 8 la posición de las estructuras y cómo es el dimensionado final. En primer lugar vamos a hacer un relevamiento. Este relevamiento vamos a determinar cuál es la ubicación del emplazamiento. Vamos a determinar cómo es el consumo de esta vivienda o la demanda que necesitamos subsanar.
A raíz de esto vamos a determinar qué tipo de vivienda o qué tipo de industria, qué tipo de tamaño o qué tamaño tiene. Y también, obviamente, vamos a relevar qué datos de radiación y los datos de viento que existen en el espacio para ver cómo va a ser el emplazamiento y cómo debería hacer el diseño. En primer lugar, si tenemos que observar la ubicación, como vimos en la anterior diapositiva, la ubicación la podemos determinar según un GPS o un Google Maps. Hoy tenemos información más a la mano, o el Google Earth. Y de ahí vamos a ver cuál es el recurso energético, cuál es el recurso solar que voy a tener en ese lugar. Para ese recurso solar voy a analizar en primera instancia distintos tipos de datos que vimos en la clase pasada. Los datos sobre radiación, que estos datos de radiación los puedo obtener en datos de tablas, que ahora lo vamos a ver, o mismo en el Atlas de Radiación Solar Argentina, o podemos obtenerlo a través de los satélites por una recopilación de los datos de la NASA. En este último punto vamos a tener en cuenta el link que está ahí en el video que vemos, que es el power.larc.nasa.gov, y vamos a entrar en este enlace y vamos a obtener, vamos a colocar en como indica en la diapositiva, la cantidad de datos que nos pide. Vamos a seleccionar cuál es la climatología, qué es lo que vamos a utilizar en esta página, que es energía renovable. Vamos a seleccionar la latitud y la longitud del emplazamiento. Luego vamos a utilizar en el punto 6 distintos parámetros que vamos a tener en cuenta el Solar Irradiance for Equation Facing Tyndall. Tyndall significa inclinado. Así que de esa manera vamos a obtener los datos que se van a ver a continuación. Desde la tabla de NASA, lo que sale, según la latitud, como está marcado en el círculo azul, vamos a tener las siguientes radiaciones dependiendo de los satélites, ¿no? Claramente. Y vamos a obtener cómo sería la radiación incidente en enero según el ángulo 0 de inclinación, o el ángulo 19, 34, 49 y 90. Estos ángulos están estandarizados dentro de la página. Igualmente también vamos a tener, digamos, con el ángulo óptimo en la parte del renglón donde figura, por ejemplo, en enero 7,02, y esto está medido en kilowatt hora por metro cuadrado día. Estos son es la radiación que vamos a determinar gracias a la página de la NASA, el recurso solar. Otra fuente de información es los datos de radiación determinados por el Atlas de Radiación Solar hecho en la Universidad de Luján, y corresponde a la red de solarimetría utilizada en todo el país. Si bien esto también es una fuente fidedigna de información, es bueno establecer distintos formatos para poder determinar o hacer un promedio de los mismos. Ahora bien, después de ver cómo se calcula el recurso solar, vamos a simplificar para nuestro cálculo todo en una tabla. Esta tabla determina las horas de captación solar diarias sobre un colector inclinado. Esto es en el mes más desfavorable para el hemisferio sur, que es en junio, y con una constante solar de 1 kilowatt por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, para Buenos Aires, las horas solares van a ser por día 3,3. Y esto entra en el formato de nuestra ecuación. Bueno, en el paso número 2 vamos a determinar cómo es el consumo eléctrico diario, ¿no? Y para determinar el consumo eléctrico diario tenemos que determinar cuál es la cantidad de artefactos que tengo instalados y cuál es su potencia.
Acá hay dos tablas que muestran ejemplos de potencia, por ejemplo, electrodomésticos secadores de cabello que tienen una potencia de 2000 watts y aire acondicionado que tiene de 3500 frigorías que tiene una potencia de 2150 watts y así sucesivamente. En la actualidad vemos ciertos etiquetados que demuestran eficiencia energética de los equipos que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana. Y en estas mismas etiquetas, además de ver la potencia que tiene cada artefacto, vamos a ver cuán eficientes son. Acá les dejamos también un link para que puedan acceder al ente regulador de la electricidad para ver cómo son los consumos. Finalmente, después de hacer toda la recopilación de la cantidad de artefactos y qué artefactos tengo en la vivienda o en la industria, voy a calcular la potencia total instalada, ¿no? Estableciendo un cuadro, multiplicando qué cantidad de artefactos tengo por la potencia instalada, voy a sacar una multiplicación que me da, por ejemplo, en los tubos fluorescentes, 8 unidades por 50 va a ser 400 watts de potencia instalada. Ahora bien, si quiero saber cuál es la energía total del consumo, voy a multiplicar estos 400 watts por las horas de uso de este equipo, que en este caso son 6 horas. Entonces, la cantidad de energía demandada por el tubo fluorescente 1 es 2400 watts hora. Y así hago con cada uno de los artefactos que quiero instalar en esta vivienda o del cual quiero alimentar con energía fotovoltaica. Por ejemplo, una computadora, si tengo dos tipos de computadoras, las dos las uso 6 horas, la potencia total va a ser de 340 watts, potencia instalada, y de energía voy a tener 3240 watts porque multiplico 340 por 6. Y para llegar a los 8340 watts por día voy a tener que sumar toda la energía que demandan todos los artefactos. Luego, para sacar la potencia total instalada en simultáneo, voy a tener que hacer una sumatoria sobre las potencias de todos los equipos instalados. Esto luego me servirá, la potencia total, me va a servir para determinar el regulador y el inversor. Y la energía total voy a necesitarla para determinar qué cantidad de baterías voy a colocar y qué cantidad de paneles fotovoltaicos voy a tener que poner para poder calcular, para poder subsanar la demanda energética que tengo en esa vivienda o en esa industria. Acá lo que vamos a hacer va a ser un paréntesis y vamos a estipular estas fórmulas que proceden de la ley de Ohm que hablan sobre cómo se calcula la potencia de un equipo o de una instalación. Esta potencia está calculada por la intensidad multiplicada por el voltaje, ¿sí? Esto nos va a servir porque despejando esta función voy a poder obtener a través del voltaje de trabajo del sistema, voy a poder obtener cuál es la cantidad de energía en amperios para determinar qué cantidad de paneles fotovoltaicos debería colocar. Entonces, considerando el punto 3, que es el cálculo de la cantidad de paneles fotovoltaicos, voy a determinar dos fórmulas. Una fórmula es para obtener los paneles, la cantidad de paneles que voy a conectar en serie, y la otra fórmula es la cantidad de paneles que voy a conectar en paralelo. La cantidad de paneles en serie surge de la división entre la tensión del trabajo del sistema y la tensión nominal del panel fotovoltaico. ¿Sí? Esta tensión nominal del panel fotovoltaico sale de las características de este panel. Podemos tener cantidades de 12, dependiendo de cómo se conecten las celdas, puedo obtener de 12 voltios, de 24 o de 48.
Y luego, para el cálculo de paneles en paralelo, voy a tener en cuenta un factor de seguridad del rendimiento del panel, que a veces es 1.5 y otras veces calculamos 1.2, dependiendo de lo que busquemos y del panel que encontremos. El ID sería el rendimiento diario de la intensidad de corriente, ampere hora diaria. Este requerimiento diario es un factor que viene de haber elaborado el relevamiento de los artefactos y haber determinado la cantidad de energía que necesito subsanar. Luego voy a tener todo este numerador dividido por la intensidad suministrada por el panel, que se calcula en potencia pico, en ampere. La vamos a ver luego en un formato en el formato del fabricante. Y finalmente lo divido por el tiempo de captación. Este tiempo de captación es el recurso solar. Este es 3.3 para Buenos Aires, por ejemplo. Y después de esta división voy a tener la cantidad de paneles que debo colocar en paralelo. Y acá vemos un catálogo de unos paneles fotovoltaicos de marca SolarTech. Tenemos el nombre en la parte izquierda, luego vamos a ver qué tamaño tienen, la corriente de trabajo, la tensión de trabajo y por último la potencia pico. Esta potencia pico nos da también la tensión de trabajo es 18,3. Esto quiere decir que también es el voltaje pico que puede llegar a entregar este panel, el que está seleccionado en naranja, y tiene 5,46 amperes. Y acá vemos cómo es conexionado en paralelo, cómo es la resolución de esta ecuación y cómo determino esta cantidad de paneles. Por ejemplo, el factor de seguridad que pongo en esta instancia es 1.2 multiplicado por 455,73 amperes por día, ampere hora día, y esto viene determinado, si se acuerdan, con anterioridad en este video mostramos que el cálculo energético era de 8.340 watts por hora. Si lo dividimos por la tensión de trabajo del panel, esto quiere decir que por ahora, para hacer este cálculo, estamos conectando uno solo en serie, un solo panel en serie. Vamos a obtener si dividimos un factor por el otro, vamos a obtener esta energía en ampere hora día. Si esto lo dividimos por el tiempo de captación, que creo que en este caso elegimos Salta, vamos a tener como tiempo de captación 3,6 horas. Y finalmente vamos a tener la intensidad elegida, intensidad suministrada por el módulo, 5,46 amperes, como vemos seleccionado en el módulo KS100T que vemos seleccionado en la diapositiva en la parte de abajo. Y haciendo toda esta multiplicación y división, obtenemos que necesitamos conectar 28 paneles en paralelo, lo que sería equivalente a conectar 2 en serie y 14 en paralelo. Ahora bien, si vemos que cambiamos en elección, sigue siendo la misma potencia del módulo fotovoltaico de 100 watts, pero cambiamos la cantidad de voltaje de trabajo de ese panel, por ejemplo, es de 24 voltios, esto también, como hablamos antes, depende del conexionado de las celdas. Entonces ahí vamos a ver que los 8.340 se dividen por 36,60, que es tensión de trabajo determinada por el panel, y ahí obtengo el consumo diario en amper por día. Y haciendo las divisiones como corresponde, claramente este módulo fotovoltaico que tiene 100 watts va a tener menos amperaje. Entonces el denominador es un valor distinto, pero la división me da igual, me da 28 paneles en paralelo. Esto quiere decir que voy a poner dos series, esto puede variar, digamos, en dos series de 14 paneles.
Bueno, acá repasemos cómo es el tipo de conexionado y cómo se suman las intensidades o los voltajes. Recordemos que para instalaciones con conexiones en serie, sumo los voltajes. Esto quiere decir que el VOC 1 suma el VOC 2 y voy a obtener un valor mayor en el resultado final, pero las intensidades son iguales. La corriente que pasa por todo el circuito es igual, no se suman. En el caso del conexionado en paralelo, los voltajes no se suman y se suma el amperaje, la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente que se transmite alrededor del circuito suma una corriente del primer módulo con la corriente del segundo módulo, siendo los voltajes los mismos. Finalmente, el resultado va a ser el doble de amperaje y el mismo voltaje. En el paso número 4 voy a calcular la capacidad de la batería o del banco de la batería. Esta capacidad se calcula multiplicando la intensidad del consumo diario, que es ampere-hora por día, obtenida en las fórmulas anteriores, la autonomía multiplicado por la autonomía del sistema y el factor de seguridad. Normalmente este factor es entre el 60 y el 70% y tiene que ver con lo que después vamos a ver, que es la descarga de la batería. La autonomía de la batería está dada por la cantidad de días en la cual yo puedo disponer de energía sin tener sol. Por lo cual, la autonomía de un sistema va a estar determinado por la posición geográfica, va a estar determinado también por la climatología del lugar y en el momento de que yo quiero utilizar el sistema. Esto va bien de la mano del diseño, el prediseño del sistema. Entonces, considerando el ejemplo que venimos teniendo en cuenta, que es 227,86 amper día por los 4 días de autonomía y el 1.6 de factor de seguridad, voy a obtener la capacidad de la batería alrededor de 1458,30 amper hora. Bueno, entonces si elijo esta batería Moura Client 12MF220, quiere decir que esta batería tiene una característica de 12 voltios, entrega 12 voltios y 244 amper hora. Y bueno, tiene esas medidas y ese peso. Pero si yo tengo 1458 amper hora y lo divido por 244 amper hora, voy a obtener que necesito 5,97 baterías. Pero haciendo números enteros voy a obtener 6 baterías conectadas en paralelo. Y como la batería está generada tiene 12 voltios y el sistema en el que estoy funcionando estamos a 24 voltios, esto quiere decir que debería colocar 2 baterías en series. Multiplicando así las 2 baterías o las 2 series de baterías por las 6 baterías conectadas en paralelo, voy a obtener que en total necesito 12 baterías, lo cual es bastante alto. Entonces acá podría modificar cuáles son cantidad de días de autonomía. O sin embargo, tal vez podría cambiar la batería que estoy utilizando. Este es un catálogo para el cálculo de las baterías. Es un catálogo de baterías de la empresa SolarTech, donde vemos las distintas descripciones para uso solar de electrolito líquido, como son las baterías. Y vemos luego un poco más arriba otras baterías de ciclo profundo, que son las baterías que utilizamos para energía solar, que tienen 6 voltios y 420 amper hora en 100 horas.
Esto quiere decir que según las características que tenga la batería, voy a poder hacer el conexionado para que quede bien con el sistema anteriormente calculado. Bueno, y acá en la parte de arriba, en esta diapositiva, vemos cómo sería un banco de baterías conectado en serie o en paralelo para obtener cierta cantidad, en este caso son muchas baterías, para obtener mucha energía disponible. Y finalmente de esta diapositiva, en la parte inferior, vamos a ver cómo es el estado de carga de las baterías. Por ejemplo, en una batería de 6 voltios, si está 100% y ponemos un amperímetro o un tester evaluando la carga de esta batería, vamos a obtener que si está al 100% cargada, vamos a obtener que nos brinda 6,37 voltios. Y así va bajando dependiendo de la carga que tenga. Claramente no deberíamos el banco de batería descargarlo más del 70 o el 60%. Entonces esto quiere decir que si tenemos un banco de baterías de 6 voltios, y se descarga al 60%, la batería o el banco de baterías nos va a entregar 6,12 voltios. Bueno, en esta parte, en la parte 5, vamos a determinar el regulador de carga. Recuerden que es el cerebro de todo el sistema. Los reguladores de carga lo que se utilizan es para mantener las baterías cargadas, para protegerlas, para suministrarnos información sobre el sistema y proveernos la calidad suficiente de energía para toda la demanda. También cabe aclarar que tenemos dos tipos de reguladores, el PWM y el MPPT. El PWM depende la tensión del sistema, es toda dependiente y cada punto de nuestro sistema, ya sea el generador, el acumulador o el regulador y el inversor, tiene que tener el mismo voltaje de trabajo, la misma tensión de trabajo. Queriendo decir que si el generador está seteado a 48 voltios, mi regulador y el acumulador tiene que estar a 48 voltios. Ahora bien, los sistemas de MPPT, que son los perseguidores de máxima potencia, es independiente de la tensión de trabajo del sistema. Mi generador puede estar conectado en serie completamente y generar 150 voltios, mientras que el regulador puede tener una entrada de 150 voltios y una salida de 48 para el acumulador. Son sistemas más inteligentes y más eficientes. Para determinar qué regulador tengo que colocar, debo tener en consideración las corrientes de carga sobredimensionadas. Esto quiere decir que la intensidad de cada módulo fotovoltaico multiplicado por la cantidad de módulos fotovoltaicos conectados en paralelo, y esto se multiplica por un 25% según ciertas normativas para sobredimensionar estas corrientes y de esta manera no tener que lidiar con el no funcionamiento de los reguladores. También debe estar preparado para una tensión de trabajo del banco de baterías. Esto quiere decir que si mi banco de baterías está conectado o está conexionado entre sí y llego a tener 48 voltios, la salida tiene que tener una salida a 48 voltios. Y debe estar protegido de las inclemencias del ambiente, incluso de las emisiones de los acumuladores si es que los tengo cerca. Entonces, para el sistema que voy a tener en cuenta, voy a hacer el cálculo y voy a determinar que el regulador que voy a elegir va a ser este SolarTech SC40, que nos da 40 amperios para suministrar al sistema. Si bien el regulador de carga tiene que tener una tensión nominal igual a la tensión nominal del sistema, esto quiere decir que este regulador corresponde porque tiene entre 12 y 24 voltios, puede ser seteado en cualquiera de estos dos
estos dos tensiones de trabajo. Después tenemos que determinar también que la corriente de carga tiene que ser igual o mayor a la corriente máxima del sistema, y esta corriente está determinada por esto que calculamos antes, que es el ISC multiplicado por la cantidad de paneles, lo que me da un valor bastante cercano al valor máximo del regulador. O sea, no me queda mucha más amplitud para agrandar el sistema, pero pensándolo son 14 paneles conectados en paralelo, así que mucho más no voy a necesitar para agrandar el sistema. Estoy bastante justo con este regulador de carga. Inclusive si multiplico ese factor para sobredimensionar de 25%, estaría dándome fuera de este regulador. Pero lo mismo es esta decisión de cómo quiero hacer el diseño del sistema. Entonces puede llegar a funcionar con un regulador SolarTech SC40. Y acá en el paso número 6, en la determinación del inversor de carga, tenemos inversores de carga de onda sinoidal pura, modificada o cuadrada, con opción de standby o modo de búsqueda, para inyección a la red o aislados. En este caso estamos viendo uno aislado, con transformador o sin transformador en red. Acá lo que vemos en el dibujo es cómo sería la onda pura, que es esta onda gris, y la onda cuadrada es esta onda eh, rosa, y luego tenemos la onda modificada, que es esta que tiene como el formato, es el azul, que tiene como un formato más parecido a la onda sinoidal pura. Y para averiguar qué inversor de carga vamos a utilizar, de la planilla donde determinamos la energía, los consumos y las cargas, vamos a obtener lo que es la potencia simultánea de instalación, que es la sumatoria de la potencia de todos los artefactos instalados al mismo tiempo. Considerando que su funcionamiento es al mismo tiempo, vamos a establecer cuál es la tolerancia que debe tener el equipo como potencia máxima simultánea, y también no es este el caso, pero deberíamos determinar cuál sería la tolerancia de los picos de arranque si es que tuviéramos motores. Este no es el caso, pero en casos futuros lo podremos calcular. Y entonces podemos determinar la potencia máxima del inversor tiene que ser mayor a la de PMS, que es la potencia simultánea instalada. Y el voltaje de trabajo del inversor tiene que ser igual al voltaje de trabajo del sistema. Bueno, y después vamos a ver este catálogo de nuevamente SolarTech, donde nos muestran distintas clases de inversores de onda senoidal para la potencia de 1900 watts. Acá el QMAX 2012 SP, tenemos una tensión de trabajo de 12 voltios, que sería para el primero de los ejercicios que hicimos, que tiene digamos 2000 watts y 7000 de pico. Esto quiere decir si tengo alguna heladera o algo para ser utilizado con arranque, o si estoy hablando de una industria, de alguna maquinaria con motores que utilice, vamos a tener en cuenta este dato. Y después tenemos otro QMAX de el 2024 FC, que trabaja en una tensión de trabajo de 24 voltios, que es como para el segundo
ejercicio en donde hicimos la instalación a 24 y 2000 watts y 4000 de pico de potencia. Este podría ser comparado con el de abajo de 7000 de pico de potencia y veríamos cuál es el que encontraríamos mejor si tuviéramos motores. Lo vamos a ver en los siguientes minutos. Y aquí en el paso 7 vemos cómo sería el esquema del circuito, cómo estarían conectados y dónde estaría el regulador de carga, las baterías, cómo estarían conectadas con el inversor, y este estaría en la flecha final yendo hacia las cargas de la vivienda. Y acá vemos cómo sería la estructura. La estructura debería estar preparada para tolerar la intemperie y condiciones de viento acordes a la zona. Por eso en una de las primeras diapositivas tendríamos que se aconseja calcular los vientos de la zona y si tiene algún reparo o no, el emplazamiento. Normalmente la estructura está hecha con hierro galvanizado y puede ser calculada aparte o podemos encontrarlas en distintos catálogos. Por ejemplo, el dibujo en la parte inferior derecha, encontramos catálogos que corresponden a, a la empresa SolarTech, donde se calcula, por ejemplo, en el EP2RR, la cantidad de módulos que entra es el número 2. EP significa que es una estructura polar y R significa que tiene cabezales reforzados y el ancho del módulo entraría en el 669. En este dibujo no lo encontramos, pero sí lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva con el tema del catálogo de dicha empresa. Pero en este dibujo, que tiene otras fuentes, lo que se analiza son los anclajes, que tienen que estar anclados estas estructuras por el tema de los vientos, y además de esto también se logra calcular el correcto ángulo que se predispone cuando los perfiles son armados por el propio instalador. Y hay algunas variantes interesantes en precio y en disposición, y tienen otros tipos de anclaje también. Entonces eso en el momento del diseño hay que tenerlo bastante en cuenta. Y acá podemos ver cómo sería el catálogo de la empresa anteriormente nombrada, donde se detallan las estructuras de soporte por un lado, y por el otro lado qué tipo de pulgadas son los caños y cómo están conformados y para qué tipo de módulos sirven. Estas estructuras estarían estandarizadas para sus propios módulos, y de esa manera ahorrarse el tema del diseño y algún costo diferencial para las instalaciones, pero ambas situaciones estarían disponibles en esta instancia, ya sea el hecho de generar tu propia estructura o comprar la estructura formada. Acá vamos a intentar hacer otro ejemplo. Es un cálculo de un sistema fotovoltaico para una vivienda situada en el conurbano bonaerense que abastezca la totalidad de energía eléctrica. Nuevamente enumeramos los pasos que hay que seguir. El primer paso es determinar el recurso energético, luego cómo sería el consumo eléctrico diario, el cálculo de los paneles fotovoltaicos, determino la batería, determino el regulador de carga, el inversor de carga,
el esquema de los circuitos y luego final el dimensionado y la posición de las estructuras. Para determinar el recurso energético según la localización, establezco el espacio donde me voy a situar, el emplazamiento, que es en Buenos Aires. Si bien acá dice capital, no hay otro, si ven nuevamente en el gráfico, no hay otro valor, y esta es la situación geográfica. Es en la zona de Piñeiro, donde está la A y el simbolito, entonces ahí saco cuál es la latitud y la longitud. Pero bueno, ya tenemos prehablado el tema de las horas de captación, pero igualmente me interesaba saber cómo era el recurso solar en esta zona, entonces hice la comparación con lo que nos determina la NASA. Luego, la segunda parte es el consumo eléctrico y dependiendo de cómo es el proyecto. Para saber qué tipo de instalación vamos a ver, necesitamos hacer un relevamiento de los consumos, como ya hablamos, y lo que tengamos que alimentar. Una vez que obtenemos la demanda energética en watt hora por día, obtendremos la corriente diaria de demanda en una cierta tensión de trabajo. La tensión de trabajo la vamos a elegir según la cantidad de energía que vamos a utilizar. Entonces, el relevamiento de los datos, vemos qué cantidad de artefactos voy a tener, qué artefactos, cuál es la potencia de los artefactos, las potencias pico. Si son motores, se recomiendan en motores nuevos multiplicar la potencia por 3, si no lo obtenemos, ¿no?, de la hoja de caracterización de cada artefacto. Y si es un artefacto viejo, se multiplica el motor, la potencia del motor, en la potencia pico por 5. Y luego determinaremos las horas de consumo. Nuevamente, al elegir la tensión de trabajo será fundamental considerar la tensión que nos permita trabajar con menor cantidad de corriente para utilizar un tamaño de cableado mucho más de fácil manejo y con menos pérdidas. Al conocer esta potencia, la potencia de nuestros paneles solares, podremos calcular el voltaje de trabajo y la corriente que tendremos. En el cuadro vemos determinado la cantidad de artefactos. Por ejemplo, tenemos televisores, notebook, cargador de celular, lavarropas. Recordar, el lavarropa sí tiene motor. Tenemos heladera, que también tiene motor, un microondas, bomba para subir el agua, iluminación y iluminación exterior. Para ver los cálculos del cuadro, vamos a tomar como ejemplo primero la notebook, que no tiene motor y que su consumo de potencia es de 220, multiplicado por una sola computadora y luego por la cantidad de horas de uso. Entonces, la cantidad de energía que necesitamos para hacer funcionar la notebook va a ser 990 watt hora por día. Ahora, si hablamos de algo que tenga motor, por ejemplo la bomba, que es tiene una potencia de 750 watts, una sola bomba multiplicado por 15 minutos, que son 0,15, vamos a obtener que el consumo diario de energía por la bomba es de 187,50 watt hora por día. Pero considerando que es un motor, hay que multiplicar para obtener cuál es la potencia pico, que es la potencia de arranque del motor. Esta potencia pico, considerando que es un motor nuevo, la bomba deberíamos multiplicar 750 por 3 para que nos dé 2250. Recuerden la consideración si es un equipo viejo, antiguo o es un equipo nuevo. Lo mismo sucedería con la heladera. Normalmente en las heladeras figura el etiquetado, figura cuál es
la potencia de pico, pero si no tienen, no llegaran a encontrar esta etiqueta, podrían multiplicar por 3 y por 5 dependiendo de la edad de la heladera. Luego hacemos la sumatoria de la energía que necesitamos generar para hacer funcionar los artefactos y hacemos la sumatoria de todas las potencias simultáneas y también hacemos la sumatoria de las potencias simultáneas pico. En energía vamos a obtener la cuadrícula que está en amarillo, que es de 5033 watt hora por día, o sea, equivaldría a 5 kilowatts hora. La potencia simultánea que se mide en watts va a ascender a 2296 y la potencia simultánea pico va a ascender a 6457. Recuerden estos datos para después poder calcular el inversor, el regulador, las baterías y los paneles fotovoltaicos. Bueno, en el punto 3, ¿qué calculamos? Calculamos los paneles fotovoltaicos. Con la demanda energética determinada en la diapositiva anterior y habiendo elegido la tensión de trabajo, se calcula la cantidad de módulos que vamos a necesitar, haciendo este cálculo en paralelo y en serie, como vimos anteriormente. Para esto necesitamos conocer la incidencia de la radiación, que la obtenemos en el punto 1, y esto depende de las características del sistema y si se utiliza todo el año o simplemente en algún momento del año. ¿Cómo determinar el voltaje de trabajo, la tensión de trabajo? Si la potencia del sistema está en funcionamiento, es hasta 800 watts, que no es nuestro caso, podemos utilizar 12 voltios. Si está la potencia del sistema está entre 900 y 2000, podemos utilizar de 24 voltios. Y si la potencia es más de 2000, vamos a utilizar 48 voltios. Son estandarizaciones o algunas buenas prácticas que se utilizan para poder mejorar las instalaciones y que quede suficientemente, que sea más eficiente y tenga menos disponibilidad de equipos. Bueno, conociendo las ecuaciones, vamos a determinar cuáles son las cantidades de paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo. Ahora vamos a tener en cuenta la tensión nominal de trabajo y la tensión nominal del sistema para determinar cuáles son en serie y luego en paralelo volvemos a analizar el factor de seguridad que vamos a colocar 1.2, cuál es el requerimiento diario, lo vamos a calcular un poco más abajo según la energía que necesitamos para hacer funcionar todos los artefactos vistos en la diapositiva anterior, la intensidad suministrada por el módulo fotovoltaico, algo que se llama que es en pico y es en amper, el IPMP, y luego vamos a determinar cuál es el tiempo de captación diario obtenido en la primera diapositiva, en el primer paso de este ejercicio. Recordamos en el recuadro de la izquierda cuál es la energía, la potencia simultánea y la potencia simultánea pico. Entonces se resuelve que la tensión de trabajo es de 48 voltios, entonces la demanda energética se va a convertir en 530 watts hora por día dividido 48 y este es el ID al que voy a aplicar dentro de la fórmula de cantidad de paneles solares en paralelo, va a ser de 104,85 amperes por día. Entonces, los números de paneles solares en serie va a ser 48 dividido 24, porque elegí algún panel que tenga 24 voltios. Entonces, en serie voy a colocar dos paneles o dos líneas en serie. El valor nominal es el establecido por los paneles
que en este caso es el estandarizado por un panel de 60 módulos, que es lo más común que hay en el mercado y es de 24 voltios. Ahora, viendo cómo calcular la cantidad de paneles en paralelo, multiplico 1.2 por 104,85, recuerden que es la demanda energética en ampere hora por día, dividido los 3,58 horas, que esto recuerden que lo saqué de la tabla de NASA, comparándolo como comparamos con los otros recursos, y esto lo multiplicamos el denominador por 9,20 amperes, y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva a qué refiere este 9,20. Entonces, ¿cuántos paneles en paralelos determino haciendo esta multiplicación y división? Es 4 paneles en paralelo. Considerando que voy a conectar dos series de 4 paneles en paralelo, en total voy a tener 8 paneles fotovoltaicos. Acá vemos las especificaciones del módulo fotovoltaico. Es un módulo de marca Jinko de 280 watts de potencia y que se llama JKM 280 PP-60. Y como vemos, el valor del panel, el I de intensidad el ISC es 9,20 amperios. Esta es otra variedad de especificaciones donde nos muestra las temperaturas y valores estándares, y en los otros paneles no seleccionados son paneles de menor potencia, pero interesante es luego si ustedes quieren seguir buscando información. Como estamos hablando sobre, por ahora, de un sistema off-grid, estamos viendo de determinar en el punto 4 la cantidad de baterías. Entonces, si pasamos a calcular el banco de baterías que usaremos para determinar la autonomía, se calcula multiplicando la cantidad de energía diaria demandada por los días de autonomía elegidos para el diseño, y si elijo un regulador PWM para las tensiones de sistema, iguales, o elijo un regulador MPPT, puedo variar las tensiones de sistema, como vimos en todas las explicaciones que hicimos sobre reguladores de carga. Entonces, la fórmula para determinar la capacidad de la batería vamos a obtenerla multiplicando la intensidad del consumo diario por la autonomía del sistema por un factor de seguridad, que en este caso es la profundidad de descarga, que en este caso es de 70%. ¿Y qué resolvemos? Resolvemos que nuestra tensión de trabajo es 48, entonces la demanda energética será el ID 104, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces sería 104,85 ampere hora por día, por 2 días de autonomía, por 170, considero 70 la profundidad de la batería. Entonces, la capacidad de la batería va a ser 356,49 ampere hora. Considerando las baterías de electrolito absorbido, como vemos en el catálogo de la derecha, podemos observar que tenemos baterías de 200 ampere hora, de 12 voltios. Entonces, cada batería debería alcanzar en paralelo 400 ampere, aunque es preferible no conectarlas en paralelo, pero la disponibilidad que tenemos hoy en este ejercicio es poder conectar dos en paralelo y luego cierta cantidad en serie, como vemos acá 4 en serie, para alcanzar los 48 voltajes de la tensión de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener 4 series, 4 por 2, 8 baterías.
Bueno, para determinar en el punto 5 el regulador de carga, si elegimos un regulador de carga PWN, vamos a tener que multiplicar la cantidad de paneles NP, es la cantidad de paneles instalados en paralelo, por el IPMP, que es la intensidad de los paneles conectados en paralelo. Pero si quiero elegir un regulador MPPT, voy a tener la cantidad de módulos por voltaje de cortocircuito y nada más que eso. En todos los casos se debe tener en consideración de las corrientes circulantes en los reguladores de forma tal que el equipo tolere la intensidad que circulará a través de él por la suma de las cadenas en paralelos. Entonces elijo un regulador, en este caso PWN, que es el más sencillo para mi sistema, y según los paneles elegidos y la modalidad de la instalación, determino qué regulador voy a utilizar. Cada panel tiene una intensidad de corriente de 9,20 a 39,40 volts, que es la de cortocircuito, voltaje de cortocircuito. Por lo tanto, si calculamos en paralelo, voy a tener que multiplicar los 920 amperes por 4. Recuerden que hicimos 4 paneles conectados en paralelo, y en este caso voy a tener un total, como estoy conectando en paralelo, no sumo los voltajes, simplemente el mismo voltio que el panel inicial, que es 39,40. Ahora, si sumamos los paneles en serie, vamos a obtener cada una de las cadenas como 36,80 amperes y 39,40 voltios, pero al sumar los paneles que están en serie, que son 2, vamos a tener 78,80 voltios. Pero como estamos hablando de un PWM, vamos a facilitar la situación y vamos a hablar de 48 voltios de trabajo. Entonces, ¿cuál es el regulador que voy a elegir? Si tengo de amperaje 36, el que más me conviene. Si recuerden de multiplicar por 25 también, 25% para estar un poco en regulación para no quedar tan justos, por eso no vuelvo a elegir el de 40, sino que elijo el regulador Morningstar TS de 60, que nos brinda un amperaje de 60 y una tensión de trabajo de 12, 24 o 48. En el punto 6 elijo el inversor de carga. Recordemos, el subtotal de energía es 5 kWh por hora en el día, la potencia simultánea es 2296 y la potencia simultánea pico es 6457. Recordando que la potencia instalada simultánea tiene que ser menor a la potencia del equipo. Elegimos algo que esté por arriba de los 2200, como el que está señalado que es de 3000, y la potencia pico tendría que ser mayor, tendría que ser menor de la potencia máxima del inversor. En el caso elegimos un inversor senoidal QMAX 3048, que tiene 48 de tensión de trabajo, como venimos hablando. Recuerden que estamos trabajando con un PWN, entonces tenemos 48 de tensión de trabajo y una potencia pico de 10.500, que mejora los 6.457 de potencia pico simultánea que tengo en mi sistema. En este caso decidí mostrarles cómo sería la instalación y cómo se vería en un tablero, donde arrancaríamos por los módulos fotovoltaicos, que bueno, no están en el tablero sino en el techo, con el acceso al sol, pero luego van a venir dos protecciones confusibles, que se calcula dependiendo de las cadenas o
o string que entra en cada protección. Esta parte es de corriente continua que van a ser ingresadas en este caso en un inversor cargador, porque estamos hablando que está alimentado con esta manija roja que está por acá por la inyección a la red. Puedo entrar o salir y entrar a la red doméstica. Estos son también disyuntores que mejoran y protegen las líneas, y antes de la inyección también tenemos una protección. Y como vemos antes de la batería, seguramente el regulador de carga está dentro del inversor, y la batería también tiene una protección que es de NHS, que mejora el tema para no quemar la bomba y no quemar los artefactos que salen caros en esta y en cualquier instalación. En este esquema vemos cómo es la instalación con todos los artefactos disponibles, ya sea es un sistema híbrido y funciona con un alternador que deja entrar la energía para cargar las baterías o para utilizar en la red doméstica, o deja salir la energía cuando hay mucha disponibilidad en los módulos fotovoltaicos hacia la red eléctrica. Finalmente, la estructura, que volvemos a ver la instalación, las estructuras de SolarTech de hierro galvanizado, una estructura donde tengo en cada estructura, por ejemplo la que elegí, determina la cantidad de paneles que entran en esa estructura y cuál es el tamaño del panel, y en tal caso este es el que está funcionando para mi caso. Ahora vamos a ver cómo se hace un cálculo con un ejemplo de una carpintería. Vamos a tener un horno eléctrico, monitores, computadora, agujereadora, soldadora, para que ustedes puedan ver cómo son las diferencias con los anteriores sistemas y diseños. En este caso vamos a sacar la demanda eléctrica diaria, haciendo un inventario, relevando las potencias, determinando el factor de diversidad, luego calculando las horas diarias por mes y finalmente calculo la energía. Acá les dejamos un cálculo de esta carpintería, donde están determinados los equipos, como vimos en la anterior diapositiva, cómo es la potencia de esos equipos, qué cantidad de equipos hay y cuáles son los factores de potencia, cómo es la demanda, las horas y qué energía necesita. En esta diapositiva les agregamos la tarea para resolver, que es el cálculo de los paneles fotovoltaicos y cuántas baterías voy a colocar. ¿Se animan? Les dejamos acá algunas páginas para consultar, que son bastante completas e interesantes, y ya saben, cualquier duda nos pueden consultar sin problema. Hasta luego y éxitos.